Buenos días, amados hermanos. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Les invito a quienes se encuentren afuera, por favor, puedan ingresar, tomar asiento, para que podamos dar inicio a este culto. Bueno, sean todos bienvenidos a este lugar, en este día domingo, este día frío que Dios ha preparado para nosotros. Pero gracias a Dios Él nos ha permitido estar acá, nos permite contar con la salud necesaria, ¿cierto? Con la disposición, con la voluntad de dejar a lo mejor una cómoda cama y venir para acá a reunirnos con nuestros hermanos y con un objetivo en común, que es adorar el nombre del Señor. Quiero compartirles una lectura que se encuentra en el libro de Efesios 2, capítulos 19 al 22, que dice así: Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Bueno, como hemos estado aprendiendo en las últimas semanas, la Iglesia de Cristo no es solamente una reunión de personas, un día X de la semana, sino que somos un cuerpo, somos el cuerpo de Cristo, donde cada uno de nosotros cumple una función determinada. Y este cuerpo no deja de funcionar cuando nos vamos de acá, sino que seguimos siendo cuerpo también durante la semana, independiente que esté cada uno en lugares distintos. Y por eso es la importancia de congregarnos cada día domingo, cada día que corresponda a culto, para que tengamos una evidencia física y un recordatorio de que estamos separados del mundo, de que no somos del mundo y que estamos unidos a través del Evangelio. Al congregarnos en la semana, estamos mostrando que estamos apartados del mundo y unidos a Dios como su pueblo. Dice el libro de Colosenses 3, versículo 16: La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Este versículo que les acabo de compartir no solamente habla de reunirse, sino también que dice que debemos cantar, debemos orar, leer las Escrituras. Porque, como les mencionaba anteriormente, formamos parte de un cuerpo. Y el cantar no es solamente un tema musical, no es solamente que, yo soy bueno para cantar y canto, y yo no canto muy bien, no canto. Sino que el cantar, nosotros debemos preguntarnos en nuestro corazón si tenemos algún canto que ofrecerle al Señor. Y si meditamos profundamente en esto, considerando que hemos sido perdonados, hemos sido reconciliados con Dios a través del sacrificio de Cristo, indudablemente que va a surgir un cántico de nuestro corazón. Por estas razones yo quiero animarles, invitarles a que dispongamos de este tiempo, a que dediquemos este tiempo al Señor. No es un tiempo que podamos considerar perdido. El tiempo de reunirnos el domingo, el tiempo de alabar al Señor juntos, es tan importante como oír de su palabra, y les invito a que seamos todos parte de esto. Por lo tanto, antes de comenzar con las alabanzas, quiero que podamos orar y dedicar este tiempo al Señor. Dios bendito, Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Dios mío, porque nos permites estar acá, Señor, reunidos en este lugar, con el único propósito, Señor, de oír de tu palabra, de alabarte, Señor, de glorificarte por lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Te ruego, Dios mío, que quites de nuestra mente toda preocupación, Señor, toda distracción, y nos ayudes a concentrarnos, a estar pendientes de ti, Señor,
de lo que venimos a expresar hacia ti, Señor, de lo que de nuestro corazón aflora en gratitud, Señor, por lo que tú has hecho por nosotros. Gracias te damos, Dios mío, por esta oportunidad. Y te ruego, Señor, por todo lo que vamos a hacer en este momento, Dios mío, que pueda ser para tu honra y para tu gloria. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre bendito de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, entonces les invito a que todos juntos en este momento alabemos y bendigamos el nombre del Señor. Venid glorificar a Dios, el Padre del Señor. En Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sin manchas, puros y en su luz nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid glorificar a Dios, que Cristo gracia da. Nuestras culpas son, tenemos redención. En Él Dios ya nos reveló su eterna voluntad, que sea Cristo el Señor, su plan se cumplirá. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid glorificar a Dios, creyentes del Señor. El sello de su Espíritu por fe tenemos hoy. Él garantiza nuestra fe hasta el día final. Nos uniremos a alabar a nuestro Trino Dios. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Sea bendito el nombre del Señor, quien nos escogió para ser sus hijos. Y dice la palabra de Dios que Él nos fortalece en el momento de dificultad, que Él nos sostiene en los momentos que más le necesitamos. Continuemos alabando el nombre del Señor.
Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Estando atribulado, pero nunca derrotado, y perseguido esté, maldiciones no me afectan, pues yo sé a qué voy, en su gozo fuerte soy. Aunque triste la noche yo esté, gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Estando atribulado, pero nunca derrotado, y perseguido esté, maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy, en su gozo fuerte soy. Aunque triste la noche yo esté, gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. 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 ¿A cuántos de nosotros Dios nos ha hecho libres? Libres del pecado, ¿cierto? Libres de la condenación. Por lo tanto, les animo a que cantemos a este Dios que nos ha hecho libres, nos dio libertad de nuestros pecados. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me
cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo a que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Sea bendito el nombre del Señor. Bueno, sabemos que la vida acá en la tierra no siempre es de paz, de ausencia de dificultades, sino que más bien es una constante de enfrentar situaciones y dificultades de distinto tipo. Cuando las cosas van bien, cuando todo está ordenado y como nosotros queremos, es aparentemente sencillo glorificar el nombre de Dios. Pero cuando estamos en medio de dificultades, de sufrimiento, aún así podemos exaltar su nombre y glorificarle, al confiar en su poder, que Él puede sustentarnos y consolarnos y librarnos de todo mal. Dice el Salmo 62, versículo 8, confía siempre en Él, pueblo mío, ábrele tu corazón cuando estéis ante Él. Dios es nuestro refugio. Así como a través de la fe nosotros somos hechos hijos de Dios, también la fe es la forma en que seguimos mostrando nuestra confianza en el Señor. Confianza en situaciones difíciles, recordándonos que en Jesucristo ya hemos recibido todo
y que las cosas temporales que podamos estar pasando acá no son de alguna forma comparables con lo que vamos a tener en la vida eterna con Cristo. Por lo tanto, independiente de las situaciones que puedan ser fáciles o difíciles, nosotros tenemos una esperanza que va más allá de lo que pueden ver nuestros ojos. Por lo tanto, en este momento la palabra de Dios nos anima a mantener nuestros ojos puestos fijos en el Señor, en la salvación que Él ha preparado para nosotros y la vida eterna que Él también nos promete. Así que nosotros, mediante la fe, confiamos en sus promesas y confiamos en que Él nos dará lo que Él ha prometido. Les invito a continuar alabando el nombre del Señor. Promesas como roca son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Por fe profetas hablaron fiel, por la fe proclamaron la verdad del Mesías prometido en Edén, el que la muerte venció en la cruz. Por fe la iglesia se moverá con poder promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Por fe los montes se moverán, si la fe permanece en Jesús, el poder del Evangelio librará a todo aquel que confía en Él. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir
su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que en su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Jesús, fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Un día Él regresará, en su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe.
roca, Él es nuestro sustento en todo momento. Alabemos el nombre del Señor, quien nos libra de todo temor. Bendito
Bendito sea el nombre del Señor. Amén. ¿Cómo están mis hermanos? Gracias. Que el Señor les bendiga. ¿Están contentos, no? ¿Sí? ¿O hace mucho frío todavía? Ay, hermanos, le doy gracias al Señor por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Gracias a los que estuvieron orando por nuestra familia. Como saben, estuvimos, o si no saben, se va a enterar, estuvimos con COVID-19 y fue una semana bien difícil, pero el Señor en su misericordia todavía nos quiere acá. Así que le doy gracias por sus oraciones, hermanos. Varios nos llamaron, se preocuparon y de verdad nos sentimos bendecidos de eso. Los niños ya pasaron, así que tomen asiento nomás, por favor. Quizás voy a toser un poquito, así que le voy a pedir que me tenga paciencia, ¿ya? Gracias. Vamos a empezar hoy día una nueva serie que está basada en el libro de Primera de Pedro. Y es una serie muy interesante porque nos vamos a ir dando cuenta a medida que la vayamos estudiando que es muy contextual a lo que hoy día estamos viviendo, ¿ya? Entonces, antes de que podamos pasar a ver la serie, tengo una ayuda de memoria acá, tenemos visitas que saludar hoy día. María Paz Sandoval, ¿dónde está? Dios te bendiga. Hija de nuestro hermano Gonzalo. Bien, ahí mi hermano. Y tenemos también John Asper Ibáñez. ¿Dónde está? Que Dios te bendiga. Bienvenido a este lugar. Estamos hace tanto rato que no venía, hermano, que estoy, no quiero decir desorientado, pero veo a los servidores acá y parece que tenemos que ofrendar, ¿no? Bien, bien. Está bien, ve. Así funciona el cuerpo, gloria a Dios. Vamos a ofrendar entonces, pues, hermano. ¿Sí? Ofrendemos. No me presentaré con manos vacías, pues sobreabundante estoy de gracia y amor. No me presentaré con manos vacías, traigo mi ofrenda a ti, recíbela, oh Dios. Tú la semilla, el que siembra, sobreabundantemente cosecharás, porque la lluvia de gracia y prosperidad sobre tus hijos hoy derramarás, sobre tus hijos hoy derramarás, sobre tus hijos hoy derramarás. Amén. Gracias al Señor, mis hermanos, por su provisión y todo lo que nos ha entregado. Amén. Tenemos también, como último saludo de la jornada hoy día, a nuestro hermano Homero, que estuvo de cumpleaños el martes 24. ¿Sabía, no? ¿Que había estado? Homero, Dios te bendiga, mi hermano. Gracias al Señor por la vida de Homero, ¿no? Siempre dispuesto, siempre sirviendo ahí. Es una bendición. Y también a nuestra hermana Jerusalén Bustamante. Ella no es de acá, es de la plantación, pero también le enviamos nuestro saludo ahí por la transmisión. Hermanos, dicho eso, ¿les parece que oremos? ¿Sí o no? ¿Tiene ganas de orar? Amén. Señor, queremos darte las gracias por tu misericordia y tu fidelidad, papá, porque si estamos de pie hoy acá, delante de ti, Señor, frente a tu iglesia, Señor, no es sino la muestra de tu gracia y tu misericordia para con nosotros. Que siendo pecadores, Señor, y fallando en cumplir el estándar que tú tienes para nosotros, aún así, Señor, te agradas como para tenernos acá delante de ti. Y eso es algo por lo cual queremos darte gracias, Señor. Queremos darte gracias porque nos has sustentado en las dificultades, en la adversidad. Tú nos has guardado, Señor. En medio de los momentos difíciles, de la incertidumbre, hoy día tú nos has guardado y queremos darte las gracias, Señor.
No queremos dar, Señor, por sentado nada de lo que tenemos, Señor, como si lo mereciéramos o si lo hubiéramos ganado nosotros. Nuestro trabajo, nuestra salud, Señor, nuestra vida, nuestra familia, nuestros amigos, quienes nos aman y a quienes amamos, Señor. Sabemos que todo eso, todo aquello es un regalo tuyo, Señor, y queremos reconocerlo y darte gracias. Papá, Señor, también queremos en este momento que oramos, Señor, poner delante de ti a nuestro hermano Fernando, Señor. Queremos poner delante de ti, Señor, a nuestros hermanos que hoy día están pasando dificultad, Señor. A la hermana Alvarita, Señor. A nuestro hermano Nano, Señor. Rogamos por tu gracia, Dios. Que con tu misericordia, Señor, como le has sostenido durante tantos años, hoy día nuevamente, Señor, extiendas tu mano y les puedas levantar a ellos y a sus familias, Señor. Dales abundante gracia, Señor. Sé con ellos, bendiciéndoles, guardándoles, cuidándoles, Señor. Protegiéndoles, Señor, sobre todo en su fe y en sus corazones, Señor. Para que sea lo que sea que tengan que enfrentar, Dios mío, tú les puedas levantar y ellos puedan llegar firmes, Señor, al final de sus días, Señor. Exaltando tu nombre y declarando la grandeza que te compete a ti, Señor. Te damos gracias por todo, Señor. Te damos gracias y queremos dedicar este tiempo de palabra para ti, Señor. Te pido humildemente, Señor, que tengas misericordia de mí y me permitas ser fiel a tu palabra, Señor. Y que tu iglesia hoy día pueda ser edificada por tu verdad, Señor, por tu palabra. Es nuestra oración, Señor. Bendícenos y acompáñanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, por favor busque 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 1 al 2. Y me dice amén cuando lo tenga, por favor. ¿Sí? 1 de Pedro. Hay espacios adelante por si alguien se quiere cambiar. ¿Ya? 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2. ¿Lo tiene? Amén. Leemos en el nombre del Señor. Dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados en la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Primera de Pedro es un libro particular. Pasamos por una serie de transición, ¿cierto? Ahora los últimos 4 domingos en que estuvimos hablando de la vida de la iglesia. Y antes de eso habíamos estado hablando del libro de Habacuc. ¿Se acuerda, cierto? Bueno, llegamos a un punto en la historia con una separación de aproximadamente 600 años entre lo que vivió Habacuc y lo que Pedro nos va a comenzar a relatar ahora. En términos geográficos, Pedro, la mayoría de los teólogos concuerdan en que está escribiendo esta carta desde Roma a través de un colaborador suyo que es Silvano. Y también concuerdan que se escribió esta carta a mediados del 60 después de Cristo. Es decir, habían pasado casi 30 años de aquel encuentro de Pedro con el Señor Jesús y de haberle acompañado en su ministerio terrenal. Y ya estamos en un punto en la historia en que la iglesia había crecido, la iglesia se había multiplicado y la iglesia estaba ya en vía derecha hacia la madurez. Pedro escribe en este contexto a una iglesia que, al igual que nosotros, aunque creo que nosotros hoy día en menor medida, enfrentaba dificultad. Pedro escribe en un momento de la historia en que estaba a punto de desatarse una de las persecuciones más terribles que la iglesia ha enfrentado, que vino por el incendio de Roma, cerca del 64, 65 después de Cristo. Y él escribe a una iglesia que estaba en necesidad, una iglesia que necesitaba el aliento de recordar que Dios estaba con ellos en medio de la angustia. Pero a diferencia de lo que había sido Habacuc, donde vimos que Dios está confortando el corazón de un profeta para que enfrente la adversidad, porque usted se acuerda, ¿cierto? Yo sé que usted tiene muy grabado lo que vimos en Habacuc, ¿no? Habacuc nos muestra un trato personal. Es una carta que de alguna manera refleja las oraciones y el clamor de este hombre de Dios
cuando veía todo lo que iba a venir para el pueblo, persecución, sometimiento y angustia. Y vimos en Habacuc que Dios no cambió las circunstancias, pero Dios cambió algo. ¿Qué cambió Dios? El corazón del profeta, ¿no? Por lo tanto, cambió su disposición a enfrentar la adversidad. Y Primera de Pedro, de alguna manera nos va a llevar a concluir cómo hoy día la iglesia sigue enfrentando adversidad, pero ahora pasamos de esta dimensión personal en que solamente es tratado el corazón, como nos mostró Habacuc, y vamos a pasar a ver cómo la iglesia, en medio de la dificultad, sigue cumpliendo su rol sobre la tierra. Y eso es importante, porque si hay algo que suele pasarnos a nosotros que somos humanos débiles, es que cuando viene la adversidad nos apartamos. Hay algún problema y dejamos de ir a la iglesia porque está justificado, porque estamos enfrentando dificultades. Hay alguna dificultad financiera o matrimonial o de salud en nuestra vida y automáticamente dejamos de cumplir la obra de Dios en la tierra. Porque pareciera que las dificultades nos entregan una visa que nos excluye de todos los deberes a los cuales el Señor llamó a la iglesia. Y Pedro nos está mostrando precisamente lo contrario. Una iglesia que es perseguida, una iglesia que va a enfrentar dificultad, una iglesia que está viviendo momentos difíciles. No se le quita el estándar. Y Pedro, mientras anima los corazones de estos hermanos a permanecer en la dificultad, también los está animando a cumplir el papel que Dios les dio mientras vivan en la tierra. ¿Amén? Por eso Pedro es una carta contextual y es una carta tan importante para nosotros, porque nos va a mostrar que a pesar de las dificultades que vengan en los próximos años, hermanos míos, mientras no seamos quitados de esta tierra, la iglesia debe seguir siendo sal y luz y lumbrera para este mundo caído. ¿Sí o no? Amén. El sermón de hoy día se titula Dios no olvida. Y quiero que primero veamos una sección que he titulado Pedro, testimonio del Dios que transforma. No sé si le llama la atención, pero Pedro a esta altura de la iglesia, cuando se está escribiendo esta carta, ya tenía una trayectoria. Pedro ya no era uno más de los 12, que ya era un grupo selecto, sino que Pedro ya tenía una historia. La primera mitad del libro de los Hechos nos muestra de alguna manera parte del ministerio terrenal del apóstol. Y nos muestra a un apóstol empoderado, a un apóstol que tenía la unción del Espíritu, que era capaz de levantarse y predicar con valentía, y que fue realmente esta roca sobre la cual se edificó su iglesia. Sin embargo, esto nos muestra parte solamente de la vida ministerial de Pedro. Y cuando venimos de nuevo a ver esta carta, Primera de Pedro, que se escribe por el 60, tenemos otro tanto de años que separaron a ese Pedro de los hechos al Pedro que ahora está escribiendo. Y mire qué llamativo, porque él parte su carta diciendo en el versículo 1, Pedro, apóstol de Jesucristo. Qué tremendo, ¿no? Uno podría pensar, bueno, ¿para qué Pedro, si le está escribiendo esta carta a una iglesia que seguramente ya lo conocía, por qué Pedro tiene el, entre comillas, descaro de sacar a relucir que es un apóstol? Algunos pensarán que a través de esto Pedro estaba liando el contenido de su carta. Otros pensarán que era para generar un mayor grado de atención en su audiencia. Otros pueden pensar que es para enrostrar su autoridad a los detractores. Pero la verdad es que en estas palabras de Pedro hay un trasfondo que es digno de resaltar. Uno que está lleno de esperanza para aquellos que van a leer su carta. Uno que necesita ser traído a memoria para aquellos que en este tiempo estaban pasando dificultad. Y para eso necesitamos recordar quién era Pedro. ¿Quién era Pedro? ¿Se acuerda usted en los evangelios quién era Pedro? Lo primero que vemos de él es que era un pescador impetuoso. Mateo 4:18, dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran
pescadores. Pedro llegó al ministerio como un simple pescador, sin menospreciar, sin duda, ¿no? Pero no era un hombre tan letrado, no era un discípulo de algún rabí de la época. Pedro no gastaba sus días en la sinagoga escudriñando la Escritura, aunque por herencia judía tenían un trasfondo, ¿no? Pedro era un pescador, era un hombre común y corriente, era un trabajador como usted y yo en el día a día. Se levantaba temprano, salía al mar, se esforzaba, se fatigaba, gastaba su cuerpo para poder traer el alimento. Ese era Pedro, era un pescador, pero era un pescador impetuoso. Nos acordamos de Pedro no simplemente como un pescador, sino como un hombre de carácter airado, impetuoso, rápido para hablar, más que para pensar, ¿o no? Y a pesar de que era impetuoso, vivió momentos que ningún otro apóstol vivió, porque él caminó sobre el mar, ¿se acuerda o no? Cuando vio al Señor y le dijo, bueno, manda que camine y yo voy contigo, y ahí partió a caminar en el agua, y aunque empezó a hundirse, caminó en el agua, ¿no? Es el mismo Pedro impetuoso que cuando el Señor les estaba compartiendo que le quedaba poco tiempo, él le dijo, Señor, aunque todos te abandonen, yo jamás te voy a abandonar. Y todos sabemos lo que vino después, ¿no? Es el mismo Pedro que cuando se llevaban al Señor en el huerto de Getsemaní, sacó raudamente su espada y le cortó la oreja al siervo, ¿no? Ese Pedro es. La Escritura nos muestra a un Pedro que era de carácter volátil, como algunos de nosotros somos, ¿no? ¿O seré el único? Impetuoso, fácil de enojar, de mal carácter, como podríamos decir. Ese era Pedro. Pero Pedro no era solamente un pescador impetuoso, sino que además era un cobarde, porque eso atestigua en la Escritura. En Mateo 26, del 69 al 75, dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. O sea, era impetuoso, era de mal carácter, era rápido para actuar, pero además era un cobarde. Porque en el momento en que fue reconocido como uno de los seguidores de Jesús, él rápidamente se lavó las manos y se quiso distanciar, llegando incluso a maldecir y a jurar, a blasfemar, dice la Escritura. Ese era Pedro. ¿Por qué es importante resaltar esto? Porque nos está trayendo a memoria primero que Pedro era un ser humano de carne y hueso, débil, como lo somos todos nosotros. Aun cuando Pedro amaba sinceramente al Señor, el temor logró vencerle. Y eso lo empujó a distanciarse de Jesús. También es importante recordar esto, porque nos está mostrando que Pedro era un hombre que todavía no estaba perfeccionado. Nosotros miramos a Pedro muchas veces, vemos estos episodios de la Escritura y podemos decir, Pedro, qué carnal, qué temeroso, ¿no? Sin embargo, hermanos, miren qué tremendo, que es mucho lo que algunos de nosotros nos parecemos a él. Carnales, de mal carácter, impetuosos, rápidos para actuar y más encima cobardes, ¿o no? Pero Pedro hace su presentación y se presenta ahora con un título, porque él dice, Pedro, apóstol de Jesucristo. Y aquí, de nuevo, en este punto de la historia, es que recordamos cómo Dios puede transformar a las personas. Porque dejamos de ver a ese Pedro que había estado negando al Señor, temeroso, impetuoso, y vemos ahora verdaderamente
a un apóstol digno del título que lleva. Ahora, cuando Pedro escribe esta carta, más de 30 años, casi 30 años después de haber compartido con Jesús, de haber sufrido en muchas ocasiones a causa de su carácter, ahora vemos un Pedro que es un buen y tierno pastor. Aunque ahora hay ímpetu en su corazón y hay un celo por la verdad de Dios que permanecen en él, ahora su carácter por fin ha sido transformado. Pedro, hermanos míos, aparte de Pablo, que es otra gran figura del Nuevo Testamento, y de Juan, son de los que se nos resalta que llegó a ser un buen pastor. Él llegó a ser un buen apóstol del Señor. Y eso es importante porque de introducción Pedro nos está dando testimonio, hermanos míos, de que escribe a alguien que ha sido transformado por Dios. Y eso debería ser la primera muestra de aliento. Los expatriados que estaban viviendo dificultad en una tierra ajena, sin sus posesiones, quizás sin su familia, apartados de la vida cómoda que en algún momento habían llevado, presionados por la fe que ahora declaraban, podían leer estas líneas y recordar quién había sido Pedro. Les escribe alguien que no conoce a Dios en teoría. Les está escribiendo a alguien que conoce a Dios en la práctica. Alguien que sabe lo que es que Dios pueda transformarle. Le escribe el Pedro que oyó del Señor cuando el diablo lo iba a zarandear y que Dios le pidió no que le quitara la prueba, sino que aumentara o guardara, preservara su fe para ese momento de dificultad, ¿no? Por lo tanto, los hermanos, los expatriados, que fueron los primeros oyentes de esta carta, de entrada podían traer a memoria y recobrar aliento. Le escribe a alguien que ha sido procesado. Igual, hermanos míos, igual que usted y yo hemos sido o vamos a ser procesados. ¿Amén? Entonces Pedro está escribiendo a esta iglesia. Y Pedro no solo se presenta como un apóstol, sino que de nuevo nos deja ver lo que Dios está pensando. Porque Pedro dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados en la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Todos estos eran lugares de lo que hoy día es Turquía, lejos de Jerusalén, pero no tan lejos como para que la fe pudiera llegar. Y es cierto que la Biblia no nos muestra el motivo por el cual estos hermanos habían llegado a esos lugares. No hay evidencia que nos pueda dar con certeza una respuesta de cómo y quiénes eran estos hermanos que habían llegado ahí. Pero Pedro reconoce su ubicación geográfica y también está reconociendo el hecho de que son expatriados. Algunos postulan que estos eran cristianos que habían sido exiliados después de la persecución en Jerusalén. ¿Se acuerdan o no? Cuando el apóstol Pablo tuvo que salir arrancando, más bien cuando se lo llevaron de Jerusalén, se desató una persecución. Algunos postulan que cristianos que estaban ahí tuvieron que huir y esos eran los cristianos a los cuales él escribe, pero no lo sabemos. Otros postulan que eran cristianos que habían creído en el Señor, pero que habían salido de sus tierras perseguidos por el apóstol Pablo, por el anterior Saulo, cuando perseguía a los cristianos. La verdad es que no hay certeza de quiénes eran ni de cómo habían llegado ahí, pero ahí estaban y Pedro, teniendo la guianza del Espíritu, le escribe a ellos como una muestra, como un botón de que Dios jamás se ha olvidado de ellos. Esto nos deja ver algo importante, hermanos, que es la realidad de la peregrinación en la tierra. Nosotros somos buenos para cantar canciones acerca de la vida que viene, ¿sí o no? Los más antiguos, para no decir viejitos, para que nadie se ofenda, se saben los coritos pentecostales, ¿o no? O algunos coritos antiguos, más allá del sol, y que cantamos y nos acordamos, ¿cierto? Y somos buenos para cantar acerca de esa realidad de la vida que va a venir. Pero en la práctica, no siempre vivimos como si realmente fuéramos peregrinos en la tierra. Y si hay algo contextual para nosotros hoy día que esta introducción de Pedro nos está mostrando,
es que la realidad, hermanos míos, de que somos peregrinos en la tierra está a la vuelta de la esquina. Hoy día quizás estamos cómodos en nuestro país, quizás estamos cómodos en nuestras casas, con nuestros bienes, con nuestros lujos, pero la verdad es que nada de lo que podamos tener nos quita la realidad de que somos peregrinos en la tierra. Y las dificultades, guiadas por Dios, nos ayudan a recordar que hay otra patria, hermanos, hacia la cual caminamos. Hebreos 11, del 8 al 10 y del 13 al 16 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Conforme a la fe, dice el versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Más claramente Jesús dijo: en la casa de mi Padre hay muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. La realidad de los hijos de Dios que anhelan, persiguen y se esfuerzan por llegar a la patria celestial, al verdadero descanso, es latente. Y Pedro está reconociendo la agonía que viven estos hermanos, lejos de su tierra. Hermano, no sé si alguno ha tenido la oportunidad de salir del país y de repente hallarse en tierra ajena, en una cultura diferente, y pensar en algún momento que no hay hogar como su hogar en su tierra natal, ¿o no? Donde toda la gente le entiende, donde usted se maneja, donde sabe cómo desenvolverse. Estos hermanos estaban en una situación así permanente por ahora, lejos de sus hogares, y aunque no tenemos todo el detalle, por supuesto que podemos inferir, lejos quizás algunos de sus familias, lejos de la comodidad o de la seguridad de sus amigos. Seguramente muchos tuvieron que dejar sus trabajos, sus casas, sus posesiones. Cuando miramos lo que está ocurriendo en Ucrania, hermano, no sé si ha visto las noticias. ¿Usted sabe lo que significa estar en su casa y de repente tener que salir corriendo, hermanos? Con lo poco que alcanza a llevarse en una mochila, quizás ropa para sus hijos, si es que tiene hijos, sino salir corriendo y dejar atrás todo. Hermanos, esa es una realidad dura. No es algo fácil de llevar. Genera incertidumbre en el corazón del hombre. Y la incertidumbre genera dificultades, angustia, temores, ansiedades. Estos hermanos estaban viviendo aquello. Y Pedro tiernamente les escribe, y lo primero que se les viene a la mente a estos hermanos es que Dios nos había olvidado de ellos. Imagínense, recibir una carta del apóstol, animándoles, recordándoles lo que Dios ha hecho, mostrándoles que Dios no se ha olvidado de ellos, de un grupo, perdonen la expresión, de pelagatos perdidos por allá, en lo que hoy día es Turquía, hermanos. Pero hasta allá Dios tiene memoria de sus hijos. Y esas son dos cosas importantes que recordar. Dios no se olvida de sus hijos. Donde sea que estos estén, Dios no se olvida de sus hijos. Pero de nuevo, nos vuelve a recordar también la realidad de lo que implica vivir en esta tierra caída. Nada, hermanos míos, nos asegura, nada, que vamos a terminar nuestros días en nuestra patria con seguridad y tranquilos, en calma, como quizás hoy día lo estamos viviendo. Si somos honestos, todos saben que en septiembre vamos a vivir un punto de inflexión. Y es muy probable que el escenario pueda cambiar drásticamente, hermanos míos.
Por lo tanto, no somos ajenos a esta historia de dificultad o de angustia. Y Pedro está preparando esta iglesia para que pueda enfrentar esta dificultad, pero para que mientras la enfrenta no baje los brazos y no deje de hacer la misión que tiene que hacer. Nosotros cantamos, sabemos y conocemos acerca de la patria celestial. Jesús nos dijo: trabajad no por la comida que perece, sino por la que vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y también nos enseñó el Señor y dijo: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Somos confrontados con esta realidad. Pero las palabras que traían a la mente en los expatriados eran de aliento. Porque, hermanos míos, cuando estamos enfrentando dificultades y todo aquello que nos da seguridad se nos quita y tenemos algún atisbo sincero de fidelidad al Señor, ¿no nos acordamos de las promesas del Señor? ¿Nunca le ha pasado que en la angustia y en la dificultad usted se acuerda de las promesas del Señor? ¿Qué trae eso a su mente? ¿Qué trae eso a su corazón? ¿Depresión? ¿O trae esperanza y aliento? ¿No es cuando estamos más cerca de la muerte que más nos acordamos de la gloria que viene, o no? Y nos podemos entregar en las manos del Señor. ¿No es cuando estamos viviendo dificultad económica, acaso, que más nos acordamos que uno de los atributos de nuestro Padre es que Él es un buen proveedor, o no? ¿No es cuando estamos viviendo dificultades, temores, angustias, inseguridades, que más nos acordamos que nuestro Dios es bueno y fiel para protegernos y guardarnos, o no? Y nos vamos a acostar y decimos: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y le defiende, amén. Y nos acostamos tranquilos, ¿no? Si no es por la prueba y esta dificultad, fácilmente se nos olvida lo que Dios nos ha dicho. Y Pedro está poniendo en la mente de estos hermanos de nuevo la realidad de que esta patria en la cual están caminando, que es ajena a su patria natal, tampoco es la patria definitiva. Y hermanos, nosotros hoy día que leemos esta carta, miles de años después, tenemos que recordar que hoy día Chile, por bien que estemos, no es nuestra patria definitiva. Y si se pone mala la cosa, y usted está pensando en irse, USA o Europa, España, cualquier lugar, tampoco va a ser su patria definitiva. Porque la patria definitiva de los cristianos no está en esta tierra, sino que es celestial. Y no podemos perder de vista que pertenecemos allá. ¿Amén? ¿Qué más estamos viendo? Que Dios no se olvida de los que sufren. Dios no se ha olvidado de los que sufren. Dios no se olvida de los expatriados. Esta carta, hermanos míos, que nosotros leemos, comenzamos a leer hoy día, técnicamente no fue escrita para nosotros. Dios no pensó y dijo: a ver, voy a escribir esta carta para Jorgito en el 2022, pasando la pandemia. No. La leemos nosotros, por supuesto que nos sacamos provecho, pero esta carta fue directamente pensada, escrita para los cristianos perseguidos que estaban en estas regiones. Por lo tanto, es una gran muestra de que Dios no se olvida de su pueblo. ¿Y qué muestra más grande que quien les escribe, pudiendo haber sido cualquiera otro de los discípulos, fue Pedro? El mismo que negó y abandonó al Señor. ¿Y no nos dice la historia que fue el Señor el que fue a buscar a Pedro después, o no? ¿Sí o no? ¿O fue Pedro que recapacitó y fue en busca del Señor? Fue el Señor, hermanos. Por lo tanto, tenemos doble muestra de que Dios está al pendiente de sus hijos en todo lugar y en todo tiempo. Salmo 27:10 dice: aunque mi madre y mi padre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Esto nos desafía a dejar de aferrarnos de los tesoros terrenales, hermanos, e invertir en aquello que traerá gozo y retribución eternos. Imagínense estos hermanos, porque la historia nos los muestra,
Pero imagínese lo que debe haber pasado por la mente si alguno de estos hijos de Dios expatriados se gastó día y noche trabajando, esforzándose, sacrificando su vida espiritual en pos de generar riquezas terrenales. Cuando de repente vino la persecución y ahí quedó todo lo que tenía. Eso pasó en Ucrania, tenemos la muestra más cercana hace muy pronto. Eso ha pasado con muchos de los migrantes que han llegado a Chile, que tuvieron que salir arrancando de sus países después de tener posesiones, casa, familia, amigos. Por lo tanto, no es un llamado a que nos privemos de las cosas materiales en esta tierra, pero es un llamado a que pongamos en una balanza lo espiritual que estamos construyendo versus lo terrenal que estamos construyendo, hermanos. Porque de todo lo que hagamos, aunque todo nos pueda dar un grado de provecho, solo lo espiritual va a servir para lo eterno. Y con esto de nuevo, para que no haya malas interpretaciones, no estoy diciendo que no trabajemos por las cosas terrenales. Estoy diciendo que le demos la primacía a lo espiritual en nuestra vida. ¿Amén? Porque el mismo Señor dijo que nos preocupáramos de buscar el reino de Dios, de su justicia y todo lo demás iba a ser añadido, ¿no? Por lo tanto hay una consecuencia lógica ahí. Ahora, también nos desafía a poner nuestro corazón con aquellos que hoy día sufren, con los desposeídos, con los que están en otros lugares predicando el evangelio, esforzándose en llevar. Los misioneros, hermanos, los misioneros suelen tener la carga de llevar la palabra del Señor en lugares hostiles, en lugares difíciles de predicar y alejados de todas sus redes de apoyo y cariño y contención. Yo no sé cuánto tenemos en presente en nuestras oraciones. Yo creo que no lo hemos hecho bien como iglesia, en olvidarnos tanto de los misioneros. Ojalá orásemos, y usted después me cobra la palabra y me lo recuerda, ojalá orásemos por lo menos todos los domingos por nuestros hermanos que en distintos lugares están predicando la palabra del Señor, sin la compañía y la red y el apoyo que nosotros tenemos, porque son dignos de tener nuestras oraciones, ¿o no? ¿Sí? Entonces somos desafiados a poner nuestro corazón hoy día con los que están pasando necesidad. ¿Cuántos de los migrantes que han llegado a nuestro país son hermanos en la fe? ¿O no ha llegado a Chile ningún migrante que sea hermano por la fe? Haitianos, venezolanos, peruanos, colombianos, ¿nadie ha llegado? ¿En serio? ¿Nadie cristiano ha llegado a nuestro país? ¿Cuál es el testimonio que nosotros como iglesia le estamos dando a ellos? Sobre todo a los de la familia de la fe. Ahí hay un punto importante para reflexionar, hermano, porque no es fácil vivir en una tierra ajena y en un lugar difícil. ¿Amén? ¿Qué más nos muestra este texto? Pedro sigue diciendo, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Lo primero que nos muestra acá es un versículo que suele ser muy mal interpretado y que habla de la presciencia. La presciencia es mencionada por Pedro para estos expatriados, para que ellos no olviden que han sido elegidos por Dios. Eso es muy importante porque cambia la forma en que nosotros afrontamos la vida en la tierra. Si todas las cosas dependieran de nosotros y de nuestro esfuerzo, ¿podemos fallar o no? ¿Qué cree usted? Y por lo tanto es lógico un temor al fracaso y las consecuencias que eso implica, ¿no? Pero Pedro está poniendo en la mente de estos hermanos de nuevo, porque no elige las palabras al azar, diciéndole elegidos según la presciencia de Dios. Esta presciencia es un concepto en el que no lo vamos a abordar completamente ahora, pero es un concepto que se malentiende mucho, porque se tiende a traducir, algunas versiones lo traducen mal, la Reina Valera lo traduce mal, como un previo conocimiento, es decir, como si Dios hubiera elegido porque sabía lo que esas personas iban a hacer. Dicho de manera textual, algunos dicen, no, si Dios te eligió porque sabía que tú le ibas a aceptar. Pero ese no es un concepto bíblico, ni es lo que Pedro está diciendo acá. La Biblia de las Américas lo traduce así, este mismo texto, según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu.
Y la NBI dice, según la previsión o el conocimiento previo de Dios el Padre mediante la obra santificadora del Espíritu. Esta misma palabra que se usa para traducir presciencia se encuentra en Hechos 2:23. Y el texto dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Y en 1 de Pedro 1:20 también lo menciona, dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, este concepto que se traduce como presciencia es mucho más allá que un conocimiento previo, porque involucra también la sabiduría, involucra la soberanía e involucra el decreto de Dios. Es decir, Dios no eligió según lo que Él sabía que iba a pasar, Dios eligió según su consejo y su sabiduría viendo lo que iba a ocurrir. ¿Ok? Eso es importante aclararlo primero. Entonces, Pedro está poniendo en la mente de los hermanos de nuevo que ellos están ahí y que ellos han sido elegidos por Dios. Cuando entendemos que nosotros tenemos un papel que jugar en el plan de Dios, lo primero que debiera venir a nuestra mente es que todo lo que estamos viviendo hoy día no escapa al plan de Dios. ¿O puede escapar al plan de Dios, hermanos? Hermanos, nada en nuestras vidas escapa al plan de Dios. Romanos 8:28 nos dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, ¿o no? O dice algunas cosas. Casi todas, pero cuando pecamos, no, ahí se escapó del control de Dios y ahí metimos las patas, hermanos, y hay que rogar para que Dios se acuerde de nosotros y nos libre de ahí. No, hermanos. Pedro de nuevo está poniendo algo importante en la mente de estos hermanos, que es propio de la naturaleza humana. Cuando nos sentimos afligidos y angustiados es que comenzamos también a cuestionar dónde está Dios para nosotros, ¿o no? ¿O no les ha pasado nunca que han vivido dificultades y empiezan a cuestionar dónde está Dios en medio nuestro? Por eso Pedro le viene y les dice que ellos han sido elegidos. Es decir, que hay un papel, hay un plan de Dios en ellos, a pesar de las dificultades que están viviendo. Y aquí viene el primer atisbo de lo que les decía al inicio. Porque ellos han sido elegidos, pero han sido elegidos con un propósito. Y han sido elegidos para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Eso es muy importante, hermanos. Porque Pedro de nuevo les está poniendo en la mente, marcando en ellos, que han sido elegidos para vivir la vida de la fe en obediencia al Señor. Si ellos han creído en Jesús, es porque han sido elegidos. Pero no han sido elegidos simplemente para creer y vivir sus vidas, sino para obedecer en todo al Señor Jesús. Y eso es importante. Pasamos por un mal momento y dejamos de congregarnos. Vivimos estrechez económica y automáticamente dejamos de ser generosos. Comenzamos a vivir aflicciones, presiones y nos apartamos de la vida de oración. Se nos multiplican las cosas que tenemos que hacer y dejamos de leer la Biblia. Y por el motivo que sea, dejamos de buscar la comunión con los hermanos y de amar al prójimo. ¿Por qué? Porque pensamos que las dificultades nos eximen de los deberes que Dios nos ha llamado a cumplir. Y ese es un error tremendo en nuestra vida práctica de iglesia. Nada, hermanos míos, nos valida o nos autoriza para dejar de hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y Pedro, siendo procesado por Dios, conociendo lo que es el fracaso, lejos de ser alguien que le sobe el lomo a los expatriados y pobrecito, dice que lo están pasando tan mal, bueno, no se preocupen, oren un poco y vivan su vida. Pedro no está haciendo eso. Pedro está declarando las verdades de Dios a los hermanos en dificultad, pero lo vamos a ver más adelante, porque tanto como les muestra las bondades de Dios, les comienza a mostrar también sus deberes. Porque la iglesia, hermanos míos, no deja de ser iglesia hasta que esta historia se acabe. Por lo tanto, no hay día que para nosotros se baje el estándar de lo que Dios nos ha pedido. Y yo no sé qué pueda estar pasando por su mente ahora, pero reflexionen lo siguiente. ¿Quiénes de aquí son padres? Levanten la mano. Por ninguna dificultad que pasemos,
Dios nos va a bajar el estándar a responder a nosotros como padres. Es decir, de salvaguardar a nuestra familia, de proveerles y de guiarles en los caminos del Señor. Nada de lo que vivamos nos va a apartar de eso. ¿Cuántas son esposas acá? ¿Ustedes me podrían decir algún versículo donde dijera que se nos baje el estándar en su llamado como esposas en el hogar? Ya sea que trabajen fuera o dentro del hogar. Nada, ¿por cierto? Dios le sigue exigiendo a las madres que recuerden la palabra a sus hijos, ¿sí o no? Que honren a sus maridos. ¿Cuántos de aquí son cristianos? ¿Sí? Bueno, hay algunos, gracias a Dios. Les vamos a pasar un folleto a los demás al final. Para que... Hermanos, ¿no es deber de los cristianos anunciar el evangelio en todo lugar hasta el fin de los días, o no? ¿Y en qué parte se nos dice que hay una letra chica que dice, no, pero es que cuando hay alguna dificultad usted está validado para dejar de predicar, dejar de esforzarse? En ningún lado, hermanos. Pero nosotros, lamentablemente, por el pecado que habita en nosotros, tenemos la tendencia a dejar de cumplir en aquello que Dios nos demanda cuando estamos enfrentando momentos difíciles. Y eso es algo que Pedro va a ir corrigiendo en esta carta. Ahora, Pedro termina esta sección, que es la introducción en realidad, diciendo algo que es muy significativo. Porque él dice a los expatriados, gracia y paz os sean multiplicados. ¿Qué le diría usted a una persona que hoy día está pasando aflicción y dificultad? ¿Qué le diría usted a una persona que viene de un país que no es este, un extranjero, que está siendo afligido en esta tierra, lejos de su familia, de sus bienes, quizás pasando dificultades? ¿Cómo alentaría usted su corazón? Pedro está rogando por dos cosas esenciales: gracia y paz. ¿Por qué gracia? Porque estos hermanos necesitaban la gracia de Dios. Necesitaban la gracia de Dios. Mateo 5:44, el Señor les enseñó diciendo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Fácil, ¿cierto? Sencillo. Nivel 1. Amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Fácil, pues, hermano, facilito. Hagan bien a los que les aborrecen. Regalado. Y oren por los que los ultrajan y los persiguen. Hermanos, qué fácil. Qué fácil lo que dijo el Señor. Qué fácil de cumplir. Es muy sencillo amar a nuestros enemigos, ¿cierto? Es súper simple hacerles bien a los que nos desean el mal. Es súper simple doblar nuestras rodillas todas las noches y orar por los que nos han tratado mal, por los que nos han calumniado, por los que han sido infieles. Sencillo, ¿no? Por eso Pedro está pidiendo gracia para ellos. Porque es imposible que sin la gracia de Dios se dé cumplimiento a este mandamiento. Anótelo, grábelo ahí. Mateo 5:44, mandamiento, es decir, una obligación a los cristianos. Pero la única forma en que nosotros cumplimos esto es por la gracia de Dios, hermano. Porque de otra manera es imposible que de nuestro corazón atiborrado de pecado pueda salir naturalmente amor y bienestar y bendecir a alguien que desea el mal para nosotros. Tanto más en una sociedad donde ellos eran perseguidos constantemente. Pedro no les está diciendo, bueno, aguanten, ya va a venir la salvación. Pedro les está diciendo, ojo, que mientras están ahí, van a tener que seguir amando. Y van a tener que seguir esforzándose en predicar y en mostrar el evangelio. ¿Pero qué necesitan? Gracia. Por eso su salutación al final dice, bueno, gracia y paz os sean multiplicadas. Si hay algo que estos cristianos necesitaban para permanecer ahí y cumplir su misión, para no amargarse en sus corazones y para seguir teniendo fe, era la gracia de Dios. Pero también pide paz. ¿Qué tipo de paz puede pedir el apóstol en medio de una sociedad agresiva y que persigue? ¿Qué entendemos nosotros por paz? ¿Entendemos por paz cuando oramos por paz para nuestra nación? Entendemos que no van a haber más portonazos, ni robos, ni asaltos, ni asesinatos, no va a haber más hostigamiento a los cristianos, vamos a abolir el aborto. ¿Eso es paz? El Señor les dijo a sus discípulos, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga
miedo. Esa es la paz del Señor, hermanos. Esa es la paz que viene de la mano con una fe inquebrantable. No es aquella paz que quita la dificultad o la circunstancia. Es una paz que puede sostener el corazón en medio de los momentos difíciles. Es la paz que vino al corazón de Habacuc cuando él entendió que Dios es soberano. Y que aunque viniera a quedar la tendalada, hermanos míos, Dios iba a seguir sosteniéndole. Esa es la paz que el apóstol Pedro está pidiendo para los expatriados. Es esta paz que los ayude a sobrellevar su condición de expatriados. Porque aunque ellos leyeran la carta de Pedro, su condición probablemente no iba a cambiar de un día para otro. Y quizás para algunos no iba a cambiar en años. E iban a seguir pasando dificultades, aflicciones y más adelante en la historia, terribles persecuciones. Por lo tanto, sabiamente Pedro pide gracia y paz a los corazones de los expatriados. Hermanos míos, aquí es donde es importante recordar la obra del Señor. El Salmo 23 nos recuerda, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Hoy día nosotros miramos esta historia que ocurrió hace miles de años atrás. Quienes recibieron esta carta en un momento difícil, el evangelio estaba naciendo, las iglesias estaban madurando, pero había mucha persecución todavía y había un gran y vasto mundo al que todavía no se le terminaba de predicar. Estos cristianos se anclaban y se afirmaban en los méritos de Cristo en la cruz, porque de otra manera sería imposible cumplir tal misión. Yo me pregunto si para nosotros hoy día, en el 2022, en una época moderna, donde hay otras dificultades, ¿seguiremos con nuestro corazón anclado al Señor o no? ¿Seguiremos siendo esta iglesia que cuando se levante la adversidad y las ideologías contrarias seamos presionados, seguiremos siendo esa iglesia que el apóstol le estaba pidiendo que siguiera amando y predicando el evangelio? ¿O vamos a ser cristianos simplemente escapistas, que cuando venga la dificultad vamos a empezar a ver cuánta plata hay en la cuenta y a qué país nos alcanza para arrancarnos? Porque aunque lo pudiéramos hacer, hermanos míos, esa no es la paz que busca el Señor para nuestros corazones. La paz que derrama el Señor, hermanos míos, nos ayuda a enfrentar las dificultades. Y esas dificultades ninguno de nosotros va a escapar. No es popular decirlo, lo siento. Pero tarde o temprano vamos a ser afligidos. Tarde o temprano vamos a pasar aflicción. Y mi propósito al predicarles esta palabra es que traigamos a memoria las bondades del Señor y recordemos sus promesas para que de esa manera venga paz a nuestro corazón y para que pasando esta lucha interna sigamos amando y predicando a este mundo el evangelio, haciendo discípulos, enseñando la palabra, esforzándonos por ser sal y luz para que el Señor sea glorificado. ¿Le parece o no? Póngase en pie para que oremos, por favor. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu misericordia, por tu fidelidad, Señor. Te damos gracias porque eres bueno y misericordioso, Señor. Porque cuando leemos esta realidad, Señor, nos acordamos primeramente de que dentro de todo lo que pudiéramos estar viviendo, estamos relativamente bien y cómodos acá en nuestra nación, Señor. Estamos con gente que habla nuestro idioma, tenemos familia, amigos, tenemos una iglesia, tenemos redes, Señor, a las cuales acudir en caso de necesidad. Y te damos gracias, porque lejos de ser una maldición, Señor, son un regalo tuyo a quienes podemos hoy día acudir, Señor. Gracias por las personas que tenemos alrededor, Señor. Pero también reconocemos y sabemos, Señor, que no todos lo viven así. Y que es probable que algún día, Señor, nosotros podamos estar en esta situación. Por eso queremos rogar, Señor, que alientes nuestro corazón, que nos ayudes, que nos sostengas, que nos fortalezcas. Que podamos reconocer, Señor, al Dios que no abandona. A este Dios que es capaz de transformar los corazones, Señor. Hoy día tantos de nosotros somos parecidos a Pedro, impetuosos, infieles, temerosos, cobardes, Señor. Pero tú nos dejas en evidencia que eres capaz de transformar a personas así. Y hacerlos buenos y tiernos pastores, fieles, amantes de la iglesia, servidores, sinceros, Señor. Tanto incluso como para dar la vida. Por eso queremos orar y confiar en ti, Señor, y rogarte
Que en esta carta que vamos a estar revisando tú nos acompañes, Señor. Y a la vez que alientan nuestros corazones en medio de la aflicción, nos puedas ayudar también, Dios, a hacer testimonio en la tierra, Señor, predicando y viviendo el Evangelio para la gloria de tu nombre, Señor, y para la edificación de tu iglesia. Te damos gracias, Padre, por este día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, hermanos queridos, gracias por aguantarme, no tosí tanto como pensé que iba a toser. El Señor les bendiga. La próxima semana seguimos revisando Pedro. Yo les animo a que puedan motivarse. Lean Primera de Pedro, no es una carta larga. Léanla. Hay mucho que ver en esta carta y mucho en lo cual vamos a ser edificados. Así que le animo, lea la carta y antes de despedirse, de salir, por favor, saluda a su hermano, no se olvide de su hermano, ¿ya? Que el Señor les bendiga.